Hemos llegado hasta Mucientes en este Vendimiario 2015. Vamos a ver cómo preparan la elaboración del vino y qué bodegas nos enseñan. Mejor que contárselo yo, lo vemos aquí en 8 Magazine. Estamos con Amalio, que es el propietario de estas bodegas. Estamos en época de vendimia, ¿no? Eso es. Estamos media de la vendimia. Ahora mismo en Cigales está más o menos un 50%. Casi me atrevería a decir un 50%, sí. Eres el encargado de hablar aquí de esta plantación de vino, de las uvas, de cuál es el proceso desde que se recolecta aquí la uva hasta que se lleva a esa bodega industrial. ¿En qué consiste a grandes rasgos para que desde casa digan cuál es el proceso? Bueno, sí, llevamos haciendo el vendimiario varios años. Entonces, aparte de salir una idea me parece estupenda, lo que pretendemos es explicar a la gente desde el campo, que es donde estamos, hasta la botella, o hasta la mesa si quieres. Cómo se planta, qué tipo de uva tenemos, en este caso en la DO Cigales, qué tipo de variedades, qué parámetros utilizamos para empezar a vendimiar, madura, tipos de vino que se hacen en la DO. Un poquito, insisto, desde el campo hasta la bodega. El final de lo que es el vendimiario, en esta primera parte, la que yo explico, termina en una bodega, es una bodega pequeñita industrial y que estamos empezando pues, a trabajar de tipo industrial. Bueno, para un rosado el consejo nos permite tempranillo, es la uva madre, por decirlo de alguna manera, la gran protagonista. Y luego hay por esta zona hay variedades como el albillo o el viura, incluso verdejo, para hacer un rosado. Y en tintos nos dejan algunas variedades que llamamos experimentales. Puede ser un cabernet, un merlot, que lo utilizamos junto al tempranillo para sacar tintos de aquí, de la DO Cigales. Perfecto, bueno, pues ¿qué procesos tenemos en esa bodega? Por ejemplo, para hacer un rosado, lo comentaba antes, hacer un rosado, hacer un tinto, varía el tipo de elaboración. Un rosado nosotros meteríamos la uva y con una pequeña maceración o sin maceración, primero se despalillaría, se mandaría a macerar o no, o bien a prensa directamente, y de esa prensa iría directamente a un depósito. Procuramos siempre controlar el frío, es muy importante controlar el frío. ¿Qué temperatura? ¿Tiene que rondar los 15 grados en conservación? 16 grados para que fermente de una manera tranquila, despacito, y como no haya ningún tipo de oxidación ni nada de esto. Al fin y al cabo es lo que hacían antiguamente, por eso las bodegas son subterráneas, solo que ahora nosotros lo mecanizamos. ¿Y el embotellamiento? Y luego el embotellamiento, pero bueno, eso ya a partir de noviembre y diciembre, hablando de un vino rosado. También depende de bodegas, de cantidades y de tratamientos que hagamos al mosto. Porque una pregunta que siempre dicen, ¿por qué la botella de vino tiene estas dimensiones? ¿Por qué es de este tamaño? Tiene su porqué, como todo. Su porqué es porque es un kilo de uva. Una botella de 0,75, aunque hay botellas de litro, pero una botella de 0,75 en origen es un kilo de uva, 0,75 centilitros de producto terminado. O sea que cuando en casa nos tomamos esa botella de vino, nos estamos tomando un kilo de uva, nada más y nada menos. Eso es. Si bebieras un litro sería 1,5 kilos. Y antiguamente un cántaro que son 16 litros equivalía a 20 kilos, más o menos. Y no solo hablamos de una bodega industrial de hoy en día, sino que aquí en este vendimiario consta de bodegas del siglo XVI que vamos a echar un vistazo a continuación. ¿Damos el testigo a otra persona que nos cuente el proceso? Perfecto. Pues vámonos. Vale. Una de las visitas más bonitas es esta bodega, este barrio bodeguero del siglo XVI, ¿no? Sí, tenemos aquí en Mucientes un barrio de bodegas que es de finales del siglo XV, siglo XVI, que está bastante bien conservado, el barrio de bodegas de San Pedro, ¿no? Y bueno, pues cuando la gente quiera venir a conocer lo que es un barrio de bodegas tradicional, pues aquí le explicamos cómo se construía una bodega, el aspecto exterior de las bodegas, las distintas partes, que es un echadero, que es una cocedera, y bueno, los elementos estos típicos de la arquitectura tradicional vinculadas al mundo del vino. A finales del siglo XIX se dejan de construir las bodegas de forma tradicional. Aquí enseñamos arquitectura histórica de los siglos XVI, XVII y XVIII, son los barrios de bodegas tal y como se construían durante la Edad Moderna. Y hablamos también de ese tejado que es tan importante que tenga ese verde natural para evitar filtraciones y que la erosión pues haga de las suyas. Sí, por supuesto, las bodegas sabemos que se construían excavando en profundidad, se echaba de encima de la tierra, esa tierra
pues sirve para evitar las humedades, y la hierba que crece de forma natural es importante para evitar las filtraciones de agua, y bueno, pues es un elemento consustancial al mundo de la arquitectura de las bodegas, ¿no? Precisamente explicamos aquí en el barrio de bodegas los dos elementos exteriores de la bodega, que es mucha gente, pues a lo mejor visita un barrio de bodegas pero no sabe distinguir cuáles son los elementos exteriores, aunque lo ha visto muchas veces. No es lo mismo un echadero que una zarcera. Los echaderos es por donde se echaba la uva que caía abajo al cocedero, y luego las zarceras o cerceras o luceras, que lo llaman de formas distintas, servía para echar por ahí zarzas ardiendo para que se formaran unas corrientes de aire, el tufo que se produce por la fermentación del vino saliera y se pudiera entrar a la bodega, porque si no era peligroso, ¿no? Porque el dióxido de carbono es el tufo que sustituía al oxígeno y pues no se podía entrar. Es muy importante que las bodegas estuvieran bien ventiladas para evitar humedades. La bodega tiene que tener una temperatura constante todo el año, 12, 13 grados, para evitar que el vino se deteriore. Pero la bodega también tiene que tener una cierta cantidad de humedad para evitar que la arcilla se hunda, y también pues, para evitar, si tiene demasiada humedad, que se hunda la bodega, ¿no? Por filtraciones de agua. Por lo tanto, había que mantener un equilibrio, había que tener esa temperatura constante y había que tener las bodegas ventiladas. Eso era fundamental. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues sorprendente la arquitectura rural especializada en la producción de vino, ¿no? Como tienen que buscar una construcción donde la temperatura se mantenga estable, y la limpieza y los procesos pues han sido muy interesantes, ¿no? El vino tiene un proceso que hasta llegar a la boca realmente es sorprendente, ¿no? Pues muy interesante. La verdad es que aunque sea de Valladolid, hay muchas veces que el mundo del vino pues no lo conoces, y pues simplemente el ver que el rosado se hace con uvas de blanco, con uvas de tinto, pues es interesante ver la explicación, ver cómo lo mezclan, cómo la despalilladora, todos los elementos que pues prácticamente yo desconocía. Bueno, tengo que destacar que me ha sorprendido la exquisitez didáctica con la que están explicados todos los procesos del vino, los desconocía. La maqueta que tenéis, que tiene la bodega, en la que se va explicando perfectamente cuál es el proceso del prensado, me ha dejado también gratamente impresionado. Pues hemos bajado hasta esta auténtica bodega del siglo XVI. Bueno, Gloria, háblanos de ella. Bueno, esto es el aula de interpretación de las bodegas en Mucientes. Es un museo que está abierto todo el año, y con motivo del vendimiario pues también la enseñamos como parte de la visita, en la que se ve un majuelo, una bodega industrial, el barrio de bodegas, para que la gente se haga una idea completa de cómo era y cómo sigue siendo el trabajo de la vendimia. Y para mejor explicación, como bien ha dicho, es un aula. Aquí estamos viendo una maqueta de una prensa, ¿no? Eso es una prensa que se sigue utilizando en la zona, de manera, claro, para gente que hace el vino de manera todavía familiar, y con la maqueta podemos ayudar al visitante a que entienda cómo funciona este mecanismo. Bueno, pues ¿me ayudas a entenderlo? Por supuesto. Bueno, primero haríamos el pie, que es algo que vemos también en el vídeo, cómo se realiza este montón de uvas. Encima del pie colocamos el castillo a modo de tapadera. Son distintas vigas que se van superponiendo para hacer ese castillo, y lo que hacemos es dar vueltas al husillo. Al dar vueltas al husillo, lo que conseguimos en un principio es que vaya subiendo la viga para poder quitar el seguro, que es el tentemozo. Una vez quitado el tentemozo, colocaríamos las trabaderas, que son unas vigas cortas, ¿vale?, en la parte de atrás de la viga principal. Y bueno, esta baqueta, como se va a ver, funciona igual que si fuese esta escala. Esta escala, exactamente. Una vez colocadas esas trabaderas, damos vueltas, pero en sentido contrario. Entonces, si en un sentido sube, al girarlo en el sentido contrario va bajando la viga. Sí. El trabajo que va a hacer es ir prensando para que ese mosto vaya saliendo lentamente del montón de uvas, del pie, pero va a llegar un momento en que la uva queda muy compacta, la viga no puede seguir bajando, y eso hace que la piedra vaya subiendo del suelo por esa resistencia que ejerce el pie a la viga. Pues la bodega tiene como, bueno, pues el lagar, que es donde estamos, la cocedera, que es el espacio donde se va recibiendo la uva. Luego tenemos la zona de los tinos y de la cuba de madera. Como hemos dicho, es un aula, entonces intentamos comparar cómo se hacía hasta los años 40 y cómo se estuvo haciendo hasta hace prácticamente unos añitos, cuando se importó, se empezó a utilizar el acero inoxidable. Y luego tenemos otra parte que explicamos en el siglo XIX cómo empieza a llegar la maquinaria. Las prensas que ya conocemos ahora de zarcillos, una prensa vertical, y también las bombas de trasegar. Y por supuesto la taza, que sería la parte etnográfica o una parte importante también de esa explicación. Bueno, y una pregunta que te quería hacer. Muchas veces la gente dice, tengo un vino en casa,
le dejo ahí que madure, le dejo en la botella, le dejo durante años, luego le puedo probar? ¿Hasta qué punto es bueno dejar un vino en nuestra casa y decir, bueno, pues dentro de un tiempo brindaremos con esa botella? ¿El vino hay que consumirle o hay que dejarle? Yo no soy experta en vinos, pero yo siempre soy de las que opinan que el vino hay que compartirlo con buena compañía. Entonces no es guardarlo, es consumirlo, y si es bueno mejor con esa buena compañía, porque no siempre en casa tenemos las mejores condiciones. Las calefacciones, el frío a veces del invierno cuando hemos abierto la ventana, puede que haga que esos contrastes nos estropeen un vino que en principio nos ha costado mojar mucho dinero o que hemos comprado con mucho cariño para compartir, y que cuando vamos a abrirlo no va a ser posible. Entonces un buen vino hay que compartirlo con buena compañía. Bueno, pues para terminar esta visita voy a compartir un buen vino contigo. Hombre, nos falta más. ¿Te apetece? Por supuesto. Vamos a brindar. Bueno, pues con este delicioso vino de Mucientes, que tiene una excelente cata visual, gustativa y olfativa, despedimos, ¿te parece? Por supuesto. Bueno, pues como bien dice aquí, bienvenidos, acérquense hasta Mucientes a conocer sus vinos. ¡Salud! Salud.